El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. De estas manos han salido escritos esclarecedores en temas complicados y también muy divertidos sobre la historia del tango. Sus amigos destacan de este catedrático, investigador, escritor, promotor cultural, la versatilidad, la paciencia y su actividad incansable. Y la sociedad le reconoce la interlocución, el diálogo y la búsqueda permanente de la paz. Por eso hoy habla la experiencia de Jaime Jaramillo Paneso. Jaime, bienvenido. Bienvenido al conversatorio. Es una palabra que usted expresa muy bien para poder comunicarme con los antioqueños, que son mis hermanos de sangre y de cultura. De manera que estoy a su disposición, Clarita. Vamos a comenzar entonces volviendo a la infancia, volviendo a la juventud. ¿Y dónde estuvo esa herencia? ¿Fue en la familia? ¿Fue en dónde? ¿En la academia? ¿De esa vena política, académica, intelectual? Bueno, yo creo que soy de una generación que es muy politizada, que es la generación de los 50 y los 60, que le tocó la Revolución Cubana, que le tocó el auge de las izquierdas marxistas y no marxistas, y además yo pertenezco a una familia de abogados, básicamente. Mi padre fue abogado, magistrado, mi hermana fue magistrada, tengo dos hermanos que fueron abogados, un tío también, primos, de manera que somos una familia con el ADN puesto en el derecho y en la justicia. De ahí viene está muy relacionado con la política y con la administración pública, ese ADN que acabo de nombrarle. De suerte que mi padre, que era de Envigado, y mi madre, que era sonsoneña, hicieron una juntura política y subregional, puesto que mi padre era de origen conservador y mi madre de origen liberal o de militancia liberal. De suerte que yo soy una especie de híbrido político y un mestizaje ideológico. Pero entonces, a ver, liberal, conservador en la familia, ¿y usted por qué empezó con tendencias de izquierda? Porque era la situación del tiempo, de la época, ¿no? La universidad era un caldero muy lleno de las ideas de izquierda. Además era una moda. Ser de izquierda era una moda porque eso le gustaba a las muchachas, le gustaba a los amigos, y había en la universidad también unos profesores, en la Universidad de la Medellín, de la Universidad de Antioquia, en todas las universidades había profesores de izquierda. Héctor Abad Gómez, por ejemplo, no recuerdo otros que sean de la calidad de él. Y había también el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. La crisis después del Frente Nacional se veía como una crisis de los partidos, y esa crisis de los partidos comenzó a ser llenada por la aparición del MRL, de la Alianza Nacional Popular, del Frente Unido del padre Camilo Torres. Camilo Torres, sí. De manera que era un hervidero de tendencias y de una mezcla de escuelas políticas. ¿Y cómo era el joven Jaime Jaramillo Paneso en medio de toda esa tendencia, en medio de todo ese movimiento político desbordado de los 60 y los 70? Pues yo era un activista político, pero además era estudioso. Teníamos un grupo de amigos,
algo que no ha vuelto a suceder, y es un centro literario. Y en bachillerato teníamos ya acceso a García Márquez, a Freud, a Fromm. ¿En qué colegio estudió usted? Yo estudié inicialmente en el Colegio San Ignacio con los jesuitas. Por cierto que aprendí de música con ellos, especialmente de música clásica. Pero perdí matemáticas y entonces me fui para el liceo de la Universidad de Medellín y terminé mi bachillerato allá. Y luego seguí en la Universidad de Medellín estudiando economía y administración. Pero como estamos en esos años de la cultura de la piedra y de la movilización y de la utilización de las calles para la protesta, cuando me fui a matricular para tercer año me negaron la matrícula. ¿Por revoltoso? Por revoltoso. Entonces me fui a la Universidad Autónoma que se estaba fundando en ese momento, precisamente en el año 66, y me quedé en la Universidad Autónoma 30 años como estudiante y simultáneamente como profesor de bachillerato. Hice la carrera de abogacía, trabajé en la administración de la universidad, fui profesor de la universidad mucho tiempo. Jaime, hablando de su experiencia dentro de la docencia, ¿por qué lo recuerdan tanto sus alumnos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál fue ese halo mágico que usted impregnó en sus clases que todavía lo recuerdan? Pues en primer lugar porque yo infundía en las materias que tuve a mi cargo, desde la metodología de la investigación hasta la sociología política, la historia de las ideas políticas, la pasión por la ciencia política, por el descubrimiento de las diferencias entre las diferentes tendencias históricas del Estado. Pero además porque yo salía con mis alumnos, tenía una relación muy fraternal, de manera que mis alumnos se sentaban conmigo no solamente a tomar tinto, sino a tomar cerveza y a hablar de otras cosas de la vida corriente y común, que es la mejor. En la clase es muy formalista. Cuando se da la clase magistral es muy formalista, pero cuando se da la clase debajo del árbol de mango o en el tropezón, que era el café que queda al frente de la universidad, se permitía a uno tener más amistad y más intimidad con los estudiantes. En unos minutos vamos a mirar entonces cómo de la academia, de todo ese activismo, de todo ese comienzo revolucionario, ya pasamos a los 70, los 80, los 90 y todo el aporte de Jaime Jaramillo Paneso entonces a la historia de Antioquia, y lo que vamos a mirar y lo que nos va a sorprender es también su contribución con el tema de la paz. Me encontré con un sicario o dos, yo no me acuerdo porque yo oía muchos disparos, y yo corrí en zigzag hasta que me dieron un balazo. Cuando me fui a matricular para tercer año me negaron la matrícula. ¿Por revoltoso? Por revoltoso. Estamos con Jaime Jaramillo Paneso descubriendo las facetas de toda su vida, y una de ellas fue la de concejal, y cuénteme también del atentado. ¿Cómo fue eso? Pues cuando fui concejal en los años 70 por la Alianza Nacional Popular, nosotros encontramos un departamento de control en el municipio que estaba formado por una especie de detectives que eran miembros a su vez funcionarios públicos de la Secretaría de Gobierno. Pero ese era un grupo maligno, era un tumor que además ejercían actividades represivas muy fuertes contra los estudiantes, y nosotros traíamos esa carga. Además había muchas quejas. Entonces resolvimos eliminarlo de la estructura municipal, y eso me costó que me hicieran un atentado a la salida porque eran hombres armados, a la salida de la Universidad Autónoma. Me encontré con un sicario o dos, yo no me acuerdo porque yo oía muchos disparos,
y yo corrí en zigzag hasta que me dieron un balazo en la pierna y yo caí al suelo, y el individuo que quería rematarme cuando llegó disparó, pero ya no tenía balas en su tambor. Total que me salvé de pura chepa. De puro milagro. De puro milagro. Pero esas actividades en el Consejo eran muy interesantes para mí. Fue una escuela, la mejor escuela, porque en el Consejo está uno cerca de la gente, en primer lugar. En segundo lugar, hay muchas cosas graciosas. Era una época donde no nos pagaban, los concejales no tenían remuneración. Era ad honorem. Era ad honorem. Nos pagaban con la comida por la noche, que como había muchos anapistas en las barras, había que repartir la comida del concejal con los activistas. Entonces, esa vida del concejal, que uno sale a las 12 de la noche o 11 de la noche y se va para el café del frente a seguir en conversación con los compañeros, también nos vinculaba a los tríos y al aguardiente y a la charla fraternal con la gente. Esa es una escuela muy buena. Ahí yo quiero hacer el link, ya que usted lo propició, sobre la música. ¿Qué ha significado la música? Estamos hablando de una larga trayectoria política, académica, intelectual, pero ¿qué papel tiene ahí la música? Hombre, la música es quizá la mejor camiseta que uno puede tener, porque la música da oportunidad de uno formarse, hacer de la música una base de la historia, de dónde nace la música y por qué, y a quiénes acompaña, a qué grupos sociales acompaña la música. La música no sale del Espíritu Santo, la música de la nada. Yo viví en una época donde en las esquinas del barrio, en Boston, en Enciso, en Buenos Aires, en La Toma, que yo lo recorría, en las esquinas había bares de tangos. Entonces, los tangueros de Medellín tenemos un maestro que no es un músico, es un aparato que llama la rocola o Burliser, y esos fueron los maestros de la música popular en Medellín. Esa es la diferencia entonces que usted tuvo con muchos de los que se han metido, han ingresado y en el difícil tema de manejar grupos armados, de hacer interlocución con grupos armados. La música fue su diferenciador, ¿cierto?, para poder acercarse a ellos. En buena parte, sabe que sí, pero también me recuerdo mucha polémica con los grupos no armados, sino los grupos estudiantiles y de intelectuales radicales, a quienes la música popular era una música burguesa. Entonces no se podía oír sino a los hermanos Parra o a los Quilapayún o a Mercedes Sosa. Toda la música de protesta. Y esa música de protesta. Lo demás era música burguesa que no se podía oír. Como también no se podía, por ejemplo, los maoístas del EPL, no podíamos leer, los que leíamos a Carrasquilla o a Porfirio Arbajacob, éramos renegados porque no se debía leer eso. Solamente se podía leer sobre las contradicciones y todo lo que tuviera que... Y los libros que llegaran de la Unión Soviética o de China. De China, sí. Venimos también en un proceso en el que usted fue fundador, creador de varias ONGs en el departamento de Antioquia, muy importantes por su papel frente a la ciudadanía y el papel democrático y de contribución a la democracia que tiene que hacer el ciudadano. ¿Cómo fue su llegada a la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia? Pues yo venía también de crear, como usted dice, Clarita, con Ciudadanía, que era una ONG que trabajó mucho, especialmente alrededor de la Constitución del 91. Y su tarea era la formación de ciudadanos. Creo que la formación de los ciudadanos y las ciudadanas, para decir algo que es redundante, es tarea no solamente de las ONGs, sino de los partidos, de la escuela, de los maestros, de la familia. Si no formamos buenos ciudadanos, todas las organizaciones sociales, estamos perdiendo el tiempo sobre la tierra, porque la tierra hoy el mundo es democrático y la democracia está basada sobre los buenos ciudadanos. Pero en ese momento, esa creación de esas ONGs marcaron una diferencia importante. Sí, efectivamente. También lo hizo la Escuela Nacional Sindical, que yo fui fundador. Y de ahí
alrededor de toda la discusión y el debate de hacer la Constitución del 91 y promocionar el aprendizaje de cómo era la Constitución del 91, hice mi tarea de ciudadano y de maestro de ciudadanía, si así se puede decir, sin chicanería. No es chicanería, es una realidad. Le voy a proponer que en unos minutos ya le contemos a todos nuestros televidentes lo de la Comisión Facilitadora de Paz en profundidad y también su triste contribución a esta guerra. En unos minuticos. Y espero que Karina muera de vieja y no de puñaladas. Si no formamos buenos ciudadanos, todas las organizaciones sociales, estamos perdiendo el tiempo sobre la tierra. En 1995 se creó la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. ¿Qué significó para el departamento y para el país esta comisión? Esa comisión que la creó el gobierno departamental de Antioquia, era el doctor Álvaro Uribe, es la primera vez que el gobierno nacional cede su capacidad legal para que unos ciudadanos pudiéramos a buscar caminos de paz con la guerrilla y con las autodefensas. De suerte que ahí estuvieron Gilberto Echeverri, Sergio Fajardo, Antonio Picón, María Inés Restrepo, y una serie de personas muy importantes, y nosotros logramos, para hacerle sintético, varias cosas. Primero, acceder en la cárcel a tener amistad o relación política con los presos políticos o guerrilleros que estaban detenidos, del ELN, del EPL, y aún con la gente de Pablo Escobar y con paramilitares que estaban detenidos. Hicimos una tarea de cursos de negociación de conflictos para el departamento y para la cárcel de seguridad. Y además nosotros ayudamos a la entrega de unos 40 o 50 secuestrados que había en el oriente por parte del ELN. Secuestrados que eran soldados, policías, personeros, alcaldes, dirigentes políticos. Eso fue una etapa muy activa. Jaime, usted tiene una contribución muy dolorosa. Usted es testigo y dentro de su familia sufrió una pérdida muy, muy dolorosa. E irónicamente uno podría decir cuando era presidente de la Comisión Facilitadora de Paz. Yo perdí a mi hijo Fidel Jaime, que era un ingeniero agrícola, un tecnólogo agrícola que revisaba las inversiones del Banco Agrario y ayudaba a los campesinos. Esa era su tarea. Y estando en una vereda de Abejorral, por allá en el año 2002, pasó Karina con sus depredadores y lo fusilaron, señalándolo como si fuera un paraco. Eso me trajo muchos dolores del alma, pero eso está superado, porque yo no guardo venganzas y espero que Karina muera de vieja y no de puñaladas. De acuerdo con su experiencia y en este proceso que está transitando en este momento el país, ¿usted cree que es posible el perdón? Yo creo que el perdón es un acto subjetivo, individual, que se debe dar si el victimario pide el perdón. El perdón no se debe regalar. El perdón debe ser una contraparte del arrepentimiento del victimario. Así como la reconciliación es un fenómeno más colectivo y que debe nacer de condiciones políticas que permitan la reconciliación. Por ejemplo, la verdad, la reparación, eso conduce a la reconciliación, pero la reconciliación no se hace por decreto. La reconciliación es un proceso educativo y formativo, y además la reconciliación no tiene elementos, no puede haber elementos de venganza. Si no hay justicia, si no hay verdad,
quedan la lacra y queda la enfermedad de la venganza vigente, y eso es el peligro de que los verdaderos autores de los crímenes no sean sujetos a la ley y no sean sujetos a la justicia, porque entonces las víctimas van a tener la venganza y se repite el ciclo de la violencia. De manera que la reconciliación no es un fenómeno meramente declamativo. ¿Cuál es el principal legado de Jaime Jaramillo Paneso? Pues sabe, Clarita, que yo tengo libros de poesía, libros de relatos urbanos y rurales, y además mis columnas, que las sigo haciendo hoy por hoy en los medios electrónicos o informáticos. Pero yo fui columnista del Colombiano 19 años, fui columnista del Mundo, eventualmente en El Tiempo, en el periódico El Tiempo, y creo que ser columnista es tener una espada responsable en el combate por las ideas políticas y sociales, de tal manera que mi legado está en esos libros, pero también está en los hijos y en los nietos, porque hay que legar testimonio y sobre todo ejemplo, y espero haber dado un buen ejemplo. Muchas gracias, Jaime. Habló la experiencia de un hombre que le ha dejado a este departamento una historia, un legado impresionante. Le ha dejado también un compromiso muy fuerte a la ciudadanía con el tema de la paz, con el respeto, con la diplomacia y con un manejo muy acertado de lo que ha hecho durante todos estos años con la historia, con la música y sobre todo es el mejor amigo de sus amigos porque todos lo consideran así. Espero que los amigos míos sean tan amigos como yo de ellos, ¿no? Y espero además ser tan amigo suyo como usted ha hecho esta entrevista. Muchas gracias por tanta generosidad en este encuentro. Habló la experiencia de Jaime Jaramillo Paneso.